Bueno, estamos grabando. Oiga, yo estaba pensando, ahora que estamos en proceso de contratar tanta gente y expandir nuestro equipo, hay algo que me está matando la cabeza y es cómo contratar gente bien, qué hacer, porque uno podría tomarse el tiempo, como hemos visto en anteriores podcasts y en contenidos, tomarse el tiempo de elegir a las personas, pero en los startups hay una cierta premura de contratar gente rápido. Entonces hoy me encuentro en ese dilema de uno qué debe buscar en esos candidatos y yo quiero oír su opinión en eso. Uno qué debería buscar en la gente, porque yo he visto que no necesariamente el que hace la mejor prueba, el que tiene las mejores calificaciones, el que se entrevista mejor es el que termina siendo mejor. A mí, yo estoy muy de acuerdo con usted y creo que es algo que hemos dialogado en varias ocasiones. Y en mi opinión personal, yo admiro mucho a una compañía de Y Combinator que en mi opinión es de las mejores en este momento, que se llama Brex. Curiosamente, de dos fundadores latinos, ellos son brasileros, y su co-CEO se llama Enrique. Y él habla mucho de un atributo que es tremendamente especial e importante a la hora de hacer esas primeras contrataciones con premura. Y este atributo es la creatividad. Entonces, creo que un poquito para entrar en el dilema, me gustaría saber para usted qué significa esa contratación con creatividad. ¿Qué significa encontrar a alguien que sea creativo? Después yo le doy mi opinión y vemos Creatividad, a ver si es lo mismo. importante, importante eso porque a uno siempre le hablan de creatividad y uno se imagina, bueno, entonces será que le tengo que hacer una prueba de pintura a la persona, que se ponga aquí a dibujar o que me hable de la quinta sinfonía o lo que sea. Realmente creatividad para mí, y a mí me apasiona este tema y lo he comenzado a estudiar profundamente, no tienen que ver 100% con las habilidades artísticas como las conocemos. Uno asocia creatividad a lo artístico, pero realmente la creatividad para mí es esa habilidad de salir de problemas y situaciones difíciles de una manera diferente, práctica, eh, que no se encuentra en los sistemas y paradigmas convencionales. Es decir, alguien creativo puede ser creativo siendo un abogado. Y yo he visto en mi carrera emprendedora muchos abogados que se toman semanas y semanas haciendo documentos, pero he visto otros muy creativos que simplemente dan el salto de fe y se atreven a empujar esas barreras un poquito allá. Entonces, esa creatividad es cómo salir de ese apuro y empujar esos límites un poco más allá para encontrar soluciones a un problema que a los otros, al resto de la humanidad, le tomaría mucho tiempo. Eso es para mí, para usted qué Yo es. estoy muy de acuerdo con eso y de hecho me parece muy interesante lo que estamos hablando porque estoy haciendo alusión en este momento a el Enso que usted tiene detrás, que usted mismo dibujó con su puño y letra. Ahí Para los está. que no saben qué es un Enso, y acá Juli me corrige si yo estoy mal, básicamente es una pintura que representa el círculo Zen, que simboliza iluminación y fuerza ilimitada de alguna manera, como yo lo entiendo. Sí, y Entonces, digamos, esto es una terapia muy chévere porque en el Enso uno se sienta con una, esto es de Japón originariamente, uno sienta con una tinta especial y un pincel especial y en una sola inhalación y exhalación pone el pincel sobre este lienzo y hace un círculo. Y la idea no es hacer un círculo perfecto y no es preocuparse porque quede bonito. Este, pues quedó bonito de milagro, pero ese no es el ejercicio. El ejercicio demuestra el estado de conciencia actual y el estado de conciencia actual hay que aceptarlo como es. Y tal vez aquí es donde se junta con la creatividad este tema y es, muchas de las personas no son creativas porque son perfeccionistas, porque correcto. quieren que el maldito círculo les quede perfecto. Y en realidad eso no va a pasar. Y realmente el creativo es el que pinta el círculo, lo acepta como es y decide interpretarlo de una manera bella y lo enmarca en un cuadro y lo pone y se convierte en una obra de arte. De Por eso es que hecho, hay obras de arte que para gente son horribles y para otros no. exacto, pero son únicas y valen millones de dólares. Entonces, Así es. creo que eso lo encamina muy bien porque para mí la definición de creatividad es la capacidad de dejar fluir las acciones de manera libre, sin juzgarlas, porque si usted se fija realmente, no hay un proceso más creativo al de accionar inmediatamente y es todo lo que se predica en las startups, aprender de los errores, hacer ese loop, que curiosamente también es un círculo, cometo un error, aprendo, hago algo diferente, pero creo que la creatividad para mí
el concepto clave es dinamismo, es el aprecio que existe por la acción sin juicio. Y esto es supremamente importante para esas primeras contrataciones porque creo que lo que se necesita en una startup realmente es reunir tres cosas: atributos tecnológicos que nos permiten llegar a masas para disromper industrias existentes con un grupo increíble de personas. Y este grupo increíble de personas no me refiero a que tengan que ser genios, ni millonarios, ni súper conectados, sino tremendamente creativos. Personas que sean capaces de usar lo que les da la industria a la que se enfrentan y no verlo como un obstáculo, sino como una oportunidad. Creo que eso es Y una... entender al cliente y oírlo, porque usted me puso a pensar ahí en algo que me pasó recientemente, la creatividad en los contratos. Y uno dice, uy, pucha, pues no se vaya a poner muy creativo en los contratos porque termina preso. Sí, eso es cierto si uno lo mantiene a largo plazo. Pero en un negocio nuevo donde uno necesita cerrar clientes y obrar rápido, se vale ser creativo y tener un contrato que no sea un círculo perfecto, pero que de pronto le permita a uno conseguir ese cliente y sobre el camino, cuando uno ya tiene el cliente, uno puede volver y pintar el maldito círculo, y en este caso volver a hacer el contrato hasta que quede bien. Pero lo importante no es el contrato y lo que está escrito en ese papel, es la relación que voy a crear con el cliente en esa primera instancia. Aquí podrían saltar muchísimos abogados y decirme, claro, y hasta que esa vaina le resulte mal y no sé qué. Sí, claro, pues todo implica un riesgo, pero uno claramente no se va a poner creativo para pasarse a cosas ilegales. Uno se pone Correcto. creativo para no tener que ser tan rígido con todo. A mí me gustaría hacer una aclaración ahí y es la diferenciación que existe entre creatividad y malicia. Yo creo que muchas personas cuando nos oyen hablar hablan de creatividad y hablan de una startup como cuentos de personas que como son chiquitos se aprovechan para cometer crímenes y crecer rápidamente y que después, ay, que me regulen y me pongan multas. Ese no es realmente el principio de la creatividad. Como yo lo veo, la creatividad es establecer una cantidad de virtudes y de principios bajo los cuales uno opera como ser humano, que deben estar enmarcados desde el principio. Yo creo que el actuar, y sin importar si uno está en una startup, en una corporación gigantesca o simplemente es un freelancer y trabaja para usted mismo, hay un marco de virtudes. Virtudes son acciones que descifran el actuar diario de la persona, que enmarcan las decisiones que usted puede tomar. Entonces, si uno toma un buen marco de virtudes, honestidad, transparencia, crear todo para el bien de los demás, no para el bien propio, y compone eso con creatividad, No ahí debería es haber donde... problema. Exacto, ahí es donde está la magia y no debería haber problema. Y es donde a la gente le da miedo. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta contratar gente que no se queda estancada en, ay, pero es que para cerrar X negocio necesitamos ya tener resuelto las políticas de privacidad y de X o Y o Z. La gente que se queda estancada ahí, pues es la que normalmente no funciona. La gente que funciona, y para los que nos están oyendo, es la gente que dice, bueno, para cerrar esto nos piden esto, esto y lo otro. Sin embargo, propongo un estado intermedio en el cual podemos mandarles esto e ir construyendo en el camino. Y por supuesto, vamos a tener todo en regla a futuro, pero esta es la solución intermedia que propongo, no el que bota la papa caliente y dice, no, pues aquí Y no podemos hacer esto porque no se puede. me encanta volver al Enzo, porque si usted ve el trazo, es supremamente dinámico y es diferente en todos sus puntos. Y eso habla del proceso. Cuando empieza, es muy diferente a cómo termina, y todo en la mitad es cambiante. Le juro Y que yo ese me pongo a pensar cómo escribir, me pongo a pensar no lo hace. y a hacer eso bien y no lo hago así, que es exactamente Claro, lo que usted dice. pero es que esto toca un tema también gigantesco y es otro de los paradigmas que también me gustaría conocer su opinión, y es cuando una startup dice, ¿quién conoce una agencia de marketing buena? ¿O quién conoce una agencia que me pueda hacer subcontratación de programadores? Eso realmente va en contra de la creatividad, porque es que si usted se pone a pensar realmente en el trazo de Lenzo, que es lo que estamos hablando ahorita, dinamismo, accionar, variar, es imposible que uno pueda comprar una empresa que le desarrolle una aplicación, porque por definición el producto nunca va a estar finalizado. Siempre va a estar en completo cambio, Claro, siempre y va a ser está totalmente dinámico. subcontratando la parte más importante del negocio, que al final es Exactamente. conocer a sus clientes, hablarle a sus clientes. Uno no puede subcontratar esa parte del negocio. Una startup que empiece y contrate una agencia de marketing, pues está yendo al revés porque no hay mejor marketing que poder hablar con los clientes uno a uno y después mandarles mensajes personalizados a un grupo de personas parecido.
Y me parece súper valioso eso porque encasilla toda la idea en la que estamos y creo que se puede resumir en esto y es, si lo más importante en un equipo emprendedor es la creatividad y lo que buscamos en un emprendedor y en ese equipo emprendedor primero, hablando de los primeros empleados, es la creatividad. Por definición, lo peor que una startup puede hacer es subcontratar creatividad en cualquiera de sus estados. Eso es lo que definitivamente no se debería hacer. No se concentren en tratar de subcontratar. O sea, no hagan que y no crean que alguien va a ser creativo por ustedes. Porque al final del día la creatividad es un proceso que es acción, error, corrección, acción, error, corrección. Y ese feedback es lo que les va a traer a ustedes Ahora, a donde deberían estar. Y antes eso de que me... sé qué va a decir, Ok, pero me encantaría unir esto con algo que usted hace muy bien y es cómo usted hila esto con el tema de los hábitos, que creo que es supremamente importante, porque la creatividad, en mi concepto, sin disciplina no es nada. Me gustaría saber qué opina de eso. totalmente, totalmente. La creatividad, y lo he leído en bastantes libros, no es algo que a uno le cae por obra y gracia de Ave María y del Espíritu Santo. La creatividad es como un músculo y entre más uno la trabaje, uno más creativo se vuelve. En algún punto de mi vida, yo componía canciones y compuse 50 canciones y me salían facilísimo y eran chéveres, eran buenas. Pues no les voy a decir, yo no soy músico hoy en día, pues tal vez me faltó ese extra talento, pero eran buenas. Dejé de hacerlo y de practicar y ahora ustedes creen, yo me siento con una guitarra a componer y no me sale ni media. Eso que les dice de la creatividad es que es algo que se practica. La gente que dice, no, no, es que yo de creatividad sí no, a mí no se me ocurre nada. Pues no se le ocurre nada porque no está intentando. No se está dando la posibilidad de errar y de hacer trabajos que sean una mierda, que sean osudos. No se están dando la posibilidad de escribir una canción que sea una porquería. Los que sí se dan esa oportunidad y hacen una canción una porquería y sacan algo que no es tan bueno y arrugan y botan y arrugan y botan y vuelven a construir, están trabajando la creatividad hasta que un día se vuelve una práctica tan natural que comienzan a salir las cosas solas. Uno entrena la mente en eso. Entonces, si uno no tiene esa disciplina de seguir practicando y de seguir practicando, no va a llegar a ningún lado. Y no hay nada más difícil que tener disciplina cuando los resultados no se están dando. Y eso Y es, esto es a mí me cierto encanta en la porque hay una meditación historia, también. exacto, y ¿Sí? hay una historia que me encanta que es la historia de la canción Pink de Aerosmith, porque Steven Tyler, los que no saben, él empezó como baterista de su banda y después el vocalista renunció y pues le tocó ser el vocalista. Pero él tenía un raye mental gigante con las canciones que se escribían en su banda anterior. Entonces él siempre, cuando el vocalista proponía las canciones, él escribía sus propias canciones y practicaba, 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 practicaba y nunca la aceptaban y nunca la aceptaban y nunca la aceptaban, pero él era constantemente retando su creatividad. Y para los que no saben, y les recomiendo un podcast súper chévere que se llama The Joe Rogan Experience, pueden ver el capítulo de Steven Tyler donde él cuenta esta historia y cuenta que una vez que iba en un taxi con toda la composición ya para ir a grabar la canción puntualmente Pink, iba tan drogado y tan totalmente desorbitado que se le quedó en el taxi y se la robaron y no sabía nada. Y él por miedo a que lo echaran de la banda, porque ya la relación estaba supremamente porosa, como que había mucha fricción porque él estaba supremamente metido en las drogas, no le dijo nada a nadie, entró al booth y empezó a escribir y salió Pink. Ahora bien, uno de los hits más grandes de Aerosmith, pero la gente habla de estos personajes que uno cree que son expertos o solo se acuerdan del win, solo se acuerdan de cuando alguien hizo algo extraordinario, pero nunca ven el proceso que hubo detrás para poder llegar ahí. El otro cuento es cuando a Picasso, en sus últimos años, estaba en un restaurante en Barcelona, comienza unas tapas, y él hace un boceto en una servilleta, y una señora lo ve y le dice, me regala la servilleta, y él le dice, esta servilleta vale $300,000, y la vieja le dice, pero es una servilleta, se demoró un segundo, y Picasso le dice, me demoré 60 años en llegar hasta acá. Eso creo que también encasilla muy bien Uf, el proceso. pues eso lo resume. Contraten para creatividad y eso me deja una claridad mental para las futuras contrataciones que vamos a hacer y es contratemos para creatividad. Ahora la gran pregunta es cómo contratamos para que la gente, pues para ver si la gente es creativa o no. Uno cómo mide eso en una entrevista. Toca de pronto mandar un caso
con alguna triquiñuela o alguna cosa para ver A mí me si la encantaría persona... tocar este tema en el podcast que tenemos el próximo 3 de febrero con Felipe Santamaría, uno de los fundadores de Rockstar, porque siento que él está en ese negocio. Pero más allá de eso, creo que lo más importante para empezar a evaluar creatividad es entender que si ustedes contratan localmente, no van a encontrar la calidad de creatividad que podrían tener si viraran mundial o Pues simplemente globalmente. porque van a tener más posibilidades por fuera, no porque donde Exactamente, vivan localmente no haya, pero porque van a tener más oportunidades. correcto. Y por eso es que es tan importante ahorita el trabajo remoto y por eso creo que hacemos lo que hacemos. El poder contratar un equipo internacional y el darse la oportunidad de conocer diferentes personas con puntos de vista distintos, con culturas distintas, va a alimentar ese feedback loop de creatividad. Y shameless plug acá, para los que quieran hacer un equipo remoto, acuérdense que con OnTop, la dirección es ontop.ai, pueden hacer cualquier contratación internacional en segundos y estamos 100% especializados en Latinoamérica. Esto no lo digo para vender la empresa, sino porque Julián y yo creemos esto desde el fondo de nuestro corazón. Realmente la globalización del talento es lo que va a optimizar para creatividad. Es que si ustedes se pueden a pensar, no hay nada más creativo que unir a personas completamente diferentes en un cuarto y ponerlas a pensar en una misma idea. El approach es tan rico que creo que eso puede aportar inmensidades a cualquier producto tecnológico. Estoy de acuerdo. Multiculturalidad para creatividad, así que contraten remoto. Arriésguense, háganlo, pruébenlo. Ya todos sabemos que trabajar remoto funciona. ¿Por qué no buscar a ese próximo cargo en México, en España, en cualquier parte de Europa o si quieren aquí mismo más cerquita, en Ecuador, en Perú? Háganlo y nosotros les ayudamos en el proceso. Súper, entonces los dejamos con este mensaje. Enrique de Brex para los que los quieran ver y perdón, creo que es Henrique de Brex. Denle una mirada, en verdad, impresionante lo que han hecho. Una empresa Y Combinator súper estelar y ya es un unicornio. Y nos vemos en el próximo podcast con Felipe Santamaría el próximo 3 de febrero para los que Los quieran. esperamos. Un abrazo, chao.